En un mundo donde los cracks nacen en academias de élite, Pau Cubarsí se forjó entre serrín, madera y tierra. No tuvo consola, no tuvo lujos, pero sí tuvo algo que pocos tienen: carácter. Pau Cubarsí nació en 2007, en Estanyol, Girona, un pequeño rincón de Cataluña donde el tiempo parece ir más despacio. A los 2 años ya correteaba por el patio de su casa con una pelota más grande que él. No sabía hablar del todo, pero ya sabía lo que era un pase bien dado. Así que cuando cumplió la edad suficiente, sus padres lo apuntaron al Vilablareix, el equipo más cercano. Allí empezó todo: canchas de tierra, porterías oxidadas y entrenamientos en tardes frías. Pero también allí empezó a notarse que Pau no era un niño cualquiera. A los que miraban desde fuera, les sorprendía su calma. A los que jugaban con él, les impresionaba su orden. No tardó en dar el salto al Girona Fútbol Club. Llegó como Benjamín y se quedó 3 temporadas, 2 como Benjamín y 1 como alevín. No era el más alto, ni el más rápido, pero era el que mejor entendía el juego. Mientras otros niños corrían por instinto, él ya sabía leer el campo como si estuviera 2 jugadas adelante. Desde pequeño vivía para competir, para superarse, para aprender, y cada vez que salía a la cancha, lo hacía con la misma mentalidad que aplicaba en casa, en clase o en la carpintería: dar siempre lo mejor, aunque nadie te esté mirando. ¿Qué pasa cuando sacas a un niño de un pueblo de 190 habitantes y lo llevas al centro de formación más exigente del mundo? ¿Qué ocurre cuando cambias la carpintería por la élite del fútbol europeo? Ahí es donde se define quién eres. O te rompes, o te haces más fuerte. El 1 de julio de 2018, Pau Cubarsí da un salto que cambiaría su vida para siempre. Ficha por el Fútbol Club Barcelona y entra a la Masia, la fábrica de leyendas. Su nueva casa, su nueva vida, su nueva misión. Con solo 11 años, deja atrás la rutina de su pueblo para sumergirse en un entorno donde cada entrenamiento es una prueba, cada partido una vitrina y cada día una oportunidad. Pero Pau no era solo un chico que jugaba bien. Era alguien que entendía el sacrificio, que sabía lo que costaba ganarse las cosas, que no venía de la comodidad sino del esfuerzo. Actualmente vive en el centro de formación Oriol Tort, en Sant Joan d'Espí. No solo entrena como un profesional, también estudia como uno. Está cursando bachillerato con excelentes resultados. Y su plan es claro: quiere seguir una carrera relacionada con la economía. Porque sabe que el fútbol es una etapa, pero la vida va más allá del césped. Mientras otros jóvenes sueñan con lujos, Pau sueña con aprender, con crecer, con construir un futuro sólido, como esos muebles que hacía con su padre en la carpintería. Y lo más increíble: a pesar de estar rodeado de talento, focos y promesas, sigue siendo el mismo chico humilde que salió de Estanyol. Pero en la Masia no basta con ser bueno, hay que demostrarlo, día tras día, partido tras partido. Y eso es lo que viene a continuación. Porque si crees que esta historia ya es inspiradora, espera a ver lo que hizo cuando le dieron la oportunidad de debutar con el primer equipo. Lo que estás a punto de ver es el inicio de una leyenda. Desde siempre ha sido defensa. Así es él. Generoso, centrado, líder, de los de verdad. No necesita una banda en el brazo para ser líder. Pero cuando se la dan, la honra. Porque Pau no defiende solo el arco, defiende una forma de entender el fútbol. Una forma en la que el trabajo silencioso, la humildad y la constancia pesan más que cualquier highlight viral. Pero lo que pocos saben es que toda esa solidez estaba a punto de ser puesta a prueba. Porque cuando Pau dio el salto al primer equipo, el escenario cambió. Y las luces ya no apuntaban a otros, apuntaban a él. ¿Qué hizo entonces? Espera a ver. Siempre tuvo disciplina, cuida su alimentación como un profesional, y sigue siendo el mismo chico humilde que salió de una carpintería. Su ídolo es Carles Puyol. Y no solo por cómo jugaba, sino por cómo era, dentro y fuera del campo. Después de años de trabajo silencioso, después de tantas tardes de esfuerzo en la Masia, llegó ese momento con el que sueñan millones de niños en todo el mundo. Pau Cubarsí debutó con el primer equipo. Fue en un amistoso en Dallas, a finales de 2023. El ambiente era festivo, sin presión, pero él sabía que cada segundo en la cancha era una audición, una oportunidad para dejar una huella en la mente del cuerpo técnico. Y la dejó. Jugó como si llevara años ahí. Frío, preciso, confiable. No hacía falta más. Solo eso, confianza, transmitida desde la primera pelota que tocó. Pero su verdadero bautizo llegaría poco después. El 18 de enero de 2024, en la Copa del Rey.
frente a Unionistas de Salamanca. Un campo más pequeño, una atmósfera más hostil, un rival con hambre de hacer historia, y todas las cámaras esperando ver si el chico de la Masia estaba listo. Entró al partido con el dorsal 33 en la espalda. Un número cualquiera, pero una presencia que no se olvidaría fácilmente. No fue un debut decorativo, fue un mensaje. Ordenó la defensa, interceptó, distribuyó, y demostró que no solo tenía talento, tenía temple. Semanas después, el 33 se convertiría en el 2. Y no solo cambió el número, cambió el partido, cambió el tono, cambió su historia dentro del Barça. Porque a partir de ese momento ya no era una promesa, era una solución, una pieza clave. Y no por un rato, para quedarse. Y lo que pasó después dejó claro que esto no era casualidad. Porque lo que vino no fue solo continuidad, fue impacto, fue historia. Y ahora verás cómo un chico que venía de un pueblo sin focos se convirtió en uno de los pilares de la mejor defensa del Barça en años. Lo que vino después de su debut fue una explosión, pero no de ruido, sino de consistencia, de presencia, de confianza. En solo media temporada bajo el mando de Xavi, Pau Cubarsí jugó 24 partidos. Una cifra que para un debutante de 17 años no es normal, es histórica. Cada partido era una validación, cada titularidad, un voto de confianza. Pero sobre todo, cada minuto en cancha era una confirmación. Este chico estaba listo para competir al más alto nivel. Y entonces llegó Hansi Flick. Nuevo entrenador, nueva mentalidad, nueva exigencia. Muchos pensaron que tendría que volver a empezar desde cero. Que con un técnico tan exigente, tan táctico, sería difícil mantener el lugar. Pero lo que hizo Pau fue lo contrario a lo esperado. No solo mantuvo su lugar, lo elevó. Se convirtió en titular indiscutible. No como apuesta, como pilar. Terminó la temporada con 56 partidos jugados. Más de medio centenar de apariciones, entre Liga, Copa y Supercopa. Y no como actor secundario, sino como figura clave. El resultado: 3 títulos, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España. Todo eso con solo 18 años. Mientras otros jóvenes sueñan con debutar, Pau ya estaba levantando trofeos como si llevara una década en la élite. Jugadores con 10 años más de experiencia no han vivido una temporada tan completa. Pau lo hizo en su primer año real en la élite. Y sin alardes, sin titulares sensacionalistas. Solo trabajo, silencio y resultados. Pero aún había más por escribir. Porque esa temporada no solo lo consolidó en el Barça, también lo proyectó hacia Europa y el mundo. Lo que verás a continuación son récords rotos, cifras que asombran, y momentos históricos que colocan a Pau Cubarsí entre los mejores defensores jóvenes del planeta. Marcó su primer gol el 25 de febrero de 2025 contra el Atlético de Madrid, en la Copa del Rey. Fue MVP en su debut en Champions ante el Napoli. Y se convirtió en el defensa más joven de la historia en asistir en esta competición, a los 18 años y 77 días. Rompiendo récords que parecían inalcanzables. En febrero de 2025 renovó contrato hasta 2029. Con una cláusula de 500 millones de euros. Participó en el Mundial Sub-17. Debutó con la selección absoluta en marzo de 2024, siendo el defensa más joven en vestir la roja. Y fue parte del equipo olímpico que ganó el oro en París 2024. Nominado al Golden Boy 2025 como el culé mejor posicionado, con un 95.4 de puntuación y un rendimiento brutal. Un gol, 4 asistencias y una defensa inexpugnable. 92% de precisión en pases, solidez total, transiciones limpias, orden táctico, liderazgo silencioso. El Barça no solo encontró a un defensor, encontró a su nuevo pilar. En la Masia se habla de él como el relevo natural de Piqué, como el heredero espiritual de Puyol. Cubarsí es técnica, es carácter, es futuro, pero sobre todo, es presente. Pau Cubarsí, con sus humildes raíces, su formación integral y su mentalidad de acero, está destinado a liderar al Fútbol Club Barcelona en una nueva era de gloria. Porque a veces, los grandes muros no se construyen con piedra, se construyen con valores. Y este muro tiene nombre propio: Pau Cubarsí.